través de redes sociales un hermano me pide un punto de vista un poco curioso. Y le reconozco que este punto de vista que me ha pedido me ha motivado para hablar exactamente de lo contrario, y no por falta de respeto a lo que pide este hermano, sino porque creo que la pregunta que él propone es una pregunta mal planteada, o el tema que propone es un tema mal planteado. Me dice: Alejandro, ¿podrías dedicar un punto de vista al caso cuando una persona no tiene vocación a la vida religiosa y se trata de un capricho? No sé por qué experiencia estará pasando este hermano, pero obviamente es una pregunta muy curiosa y contraintuitiva. ¿Por qué? Porque lo que pasa masivamente en la iglesia, es exactamente lo contrario. Las personas que tienen un llamado y no lo aceptan por un capricho. Y van a ser grandes razones, ¿eh? No que yo quiero comenzar una familia, no que yo quiero ser un empresario que aplique la doctrina social de la iglesia, no que yo quiero ser esto y el otro. Entonces, todos tienen razones. Pero en el fondo, cuando Dios llama y uno le dice que no, está imponiendo un capricho, es decir, una idea personal, al llamado de Dios. Y Dios no condena ni cierra la puerta a esta persona, porque sabemos que nuestro camino de salvación sigue abierto y la posibilidad de salvación sigue abierta hasta que termine nuestra vida, donde ahí se acaba tajantemente las posibilidades de hacer mérito como respuesta o colaboración con la gracia que recibimos cotidianamente. No. Entonces, es importante comprender que en mi experiencia, lo que yo he visto son muchas personas con signos de tener vocación y no responder, asustarse a medio camino, decir en un momento sí, Dios me llama, y después decir no, Dios no me llama. O algunas personas decirme, son pocas, pero personas que me han dicho: yo sé que tengo vocación, pero no quiero hacer lo que Dios me pide. Así dicho tal cual, yo lo he escuchado. Y por si acaso, no pretendo acá decir que yo sé cuál es la vocación que una persona tiene y cuándo una persona tiene una vocación a la vida consagrada o al sacerdocio. De ninguna manera. Yo no tengo esa capacidad. Creo que esa capacidad es una capacidad de pocos santos, ¿no? Como San Pío de Petrelcina o San Juan María Vianney, que decía: Dios te llama, ¿no? Él tenía esta capacidad, ¿no? La cardionosis, el conocer lo que estaba en el corazón de esta persona. Y en consecuencia no puedo señalar una persona en concreto y decir: esta persona le dijo no a Dios. No. Pero he visto muchas personas en mi vida que me han dicho lo que les he compartido. Mi conclusión de que las personas no aceptan el llamado de Dios es una conclusión matemática. Dios quiere que su pueblo cuente con los requisitos necesarios para poder salvarse. Para eso instituyó la iglesia, para salvar a las personas, para salvarnos. Y al instituir este camino de salvación, al instituir este camino de gracia, estableció que nosotros nos nutriéramos de los sacramentos que nos vienen solamente del sacerdocio. ¿Por qué hay espacios extensos de católicos donde los sacerdotes no llegan? ¿Por qué hay católicos confirmados, católicos que aman a su fe y que no pueden recibir la misa dominical, que en algunos casos reciben la misa, participan en la misa una vez al año? ¿Por qué hay estos extensos territorios? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidan al Señor para que envíe obreros a sus mies. Y esta es una petición que se aplica a todo evangelizador. Todo evangelizador es un obrero en la mies del Señor, pero se aplica de manera explícita y estricta a los sacerdotes, para que los sacerdotes cuiden y atiendan al pueblo de Dios.
Entonces, acá nosotros, frente a esta relación matemática, esta deficiencia matemática, no existen suficientes sacerdotes y la mies es mucha. Entonces, la gran pregunta es, ¿Dios se equivocó? ¿Estableció un camino de salvación y no se ha preocupado de enviar suficientes obreros a las mies? ¿O los hombres que están llamados a ser obreros no están respondiendo? ¿Dónde creemos que está el error? ¿En Dios o en los hombres? Y por si acaso, menciono tangencialmente lo que responderían algunos de los hermanos en el ala progresista de la iglesia, autollamada progresista, que dirían, Alejandro, eso es una señal de que los hombres casados deben ser sacerdotes o que las mujeres deben ser sacerdotes. No, eso sería una concesión adicional a dejar que las personas sigan sin responder a la vocación. Esa es la principal razón espiritual. Cuando una persona no responde, hay que alentar a que la persona responda. Cuando un grupo humano no responde, tenemos que alentar la pastoral vocacional para que esas personas respondan, para que se encuentren con el cuestionamiento del Señor y respondan al cuestionamiento del Señor. No cambiamos las leyes del juego. Si las reglas del juego establecidas por la Iglesia, por Dios mismo, son unas reglas determinadas, entonces nosotros tenemos que estar a la altura de esas reglas, no cambiar las reglas, porque dejamos de ser iglesia. Y desde el punto de vista sociológico, las comunidades religiosas que han aprobado, que tienen ministros casados y que ordenan mujeres, siguen teniendo problemas serios de vocaciones dedicadas, incluso entre las mujeres y entre los hombres casados, para poder llenar los sitios que necesitan para sus fieles. Y como consecuencia de la falta de atención, pierden fieles. Y estamos hablando de lugares urbanos o rurales en un país bien comunicado como es Estados Unidos y Canadá. Entonces, sociológicamente está comprobado que esa no es la respuesta. Y lo más importante es cuál es el llamado de Dios. Entonces, dentro de esta crisis, pues de verdad es una crisis de vocaciones, donde necesitamos más personas que respondan al llamado, más varones que respondan al llamado, y también más consagrados, no solamente sacerdotes, más consagrados, más consagradas, más religiosas, por supuesto, que exista este consenso, ¿no? Es importante, pero sepamos que esa es la situación mayoritaria. Entonces, cuando este hermano me dice, oye, habla de los que no tienen vocación y la siguen por capricho, ese es un caso del que no puedo hablar porque no lo conozco. No conozco a alguien que haya dicho, yo tengo vocación y por capricho voy a insistir en esta situación, y terminan siendo consagrados y religiosos caprichosos. Precisamente el largo proceso del discernimiento que tiene la vida religiosa y la vida consagrada permite que las personas que tienen dudas digan, me voy. Y allí, en muchas ocasiones, es donde podemos perder una gran cantidad de personas que, teniendo vocación, dicen, no la tengo. Porque Dios respeta su libertad y nosotros también la respetamos. Entonces, no conozco el caso de alguien que sea la situación contraria. Es decir, que no teniendo vocación, decida, yo voy a perseverar. Entonces, sé que algunas personas me dicen, oye Alejandro, yo conozco sacerdotes que son tan malos, o sacerdotes que son tan amargados, o que son tan heterodoxos, que yo creo que el problema que tienen esos sacerdotes es que nunca debieron ser sacerdotes. Y posiblemente,
conozco sacerdotes que tienen este dolor en el corazón de saber que muchas veces su mal humor o su mala disposición escandaliza a muchas personas y les hace creer que este sacerdote no tiene vocación, y estos sacerdotes dicen, yo tengo vocación, solamente tengo una mala disposición y tengo que convertirme y cambiar. Entonces, como digo, como nadie sabe exactamente quién tiene vocación, salvo estos grandes santos que he mencionado, muchas veces señalamos a un sacerdote que es un mal ejemplo, diciendo este sacerdote nunca debió ser sacerdote. Madre Angélica, la fundadora de WTN, una vez se enfermó el sacerdote, el buen sacerdote, el santo sacerdote que le celebraba las misas cotidianas. Y entonces pidió a la diócesis que le mandara un sacerdote si por favor le podían ayudar para la misa de las religiosas. El sacerdote que vino, era un sacerdote joven, celebró tan mal la misa, con tan poco gusto, con tanto desgano, con tanta rapidez y falta de reverencia, que la Madre Angélica, terminada la misa, entró a la sacristía y le dijo, padre, discúlpeme, pero usted es una vergüenza y una desgracia para el sacerdocio. Shame and disgrace, una vergüenza y una desgracia para el sacerdocio, por la manera como usted se celebra. Conviértase, padre. Y este sacerdote, esta historia la cuenta este sacerdote, no la cuenta Madre Angélica. Este sacerdote cuenta que efectivamente su sacerdocio se estaba enfriando, él estaba comenzando a establecer una relación poco adecuada y que iba por mal camino con una mujer, todavía no había pasado nada grave, pero ya iba encaminada en esa dirección. Y la bofetada espiritual de esta religiosa lo convenció de que tenía que convertirse, cambiar. Y cambió radicalmente. 2 años después fue nuevamente a celebrar y Madre Angélica lo felicitó y le agradeció. Y él dijo, no, quien le felicita y agradece soy yo a usted. Entonces, como digo, acá alguien podría haber dicho, este sacerdote no tenía vocación. No, tenía. Le faltaba convertirse, como a todos. Entonces, no sé qué decir del caso de alguien que, no teniendo vocación, insiste por terquedad a tener vocación. No conozco esos casos. Pero veo por las matemáticas de la iglesia que más bien pasa lo contrario, con abundancia. Entonces tenemos que rezar, seguir rezando con insistencia, para que las personas que tienen vocación respondan. Y si tú tienes vocación en la intimidad de la relación entre tú y Dios, y con el discernimiento adecuado, has llegado a la conciencia de que tienes esa vocación, entonces di que sí y cuenta con las oraciones de la Santa Madre Iglesia. Que tengas un buen día.